La música del mundo antiguo. De esta era, obviamente, es de la que menos sabemos porque es de la que menos registro hay. Pero sí sabemos cosas como que en Egipto ya existían arpas, flautas, así como algunos instrumentos de percusión. Siguiendo en el mundo antiguo, avanzamos hacia Grecia. Pensemos alrededor del año 200 a.C. Sabemos que Grecia es la cuna de la civilización occidental. De hecho, la palabra música viene de las musas griegas, que eran las que inspiraban las actividades creativas e intelectuales de los seres humanos. La música no solo tiene un papel protagónico en la sociedad, sino que también aparece en varios de sus mitos, como el de Orfeo, quien con su música podía dominar a las bestias más feroces. Además, de esta era es que tenemos el registro escrito más antiguo que existe de una composición musical completa, el Seikilos Epitaph. Entonces, seguimos por Europa, dejamos al mundo antiguo y llegamos al periodo medieval. El conocimiento de los griegos ahora está en manos de la iglesia y son los monjes los que saben leer, escribir y también los que hacen música. Música que está en función de la religión. Se canta en latín y el sonido que caracteriza a esta era son los cantos gregorianos. El avance más importante de este periodo es que los cantos pasaron del unísono a varias voces, porque aquí nace la polifonía. Poli significa muchos y fonía, sonido. Y esto está explicado con un poco más de detalles en el video de Notre Dame. El link te lo dejo aquí abajo. Con la polifonía medieval llegamos al Renacimiento. ¿Qué renace en el Renacimiento? El conocimiento y la herencia cultural de los griegos. En esta era ya no solo se canta en latín, sino que también se empiezan a utilizar las lenguas maternas. Materna viene de madre y por eso el nombre del nuevo género musical, los madrigales, canciones hechas a varias voces sin acompañamiento instrumental. Hay que tener en cuenta que hasta ahora las letras de las canciones no eran necesariamente lo más importante. La gente del pueblo hacía música, pero era para que los acompañara mientras bailaban o mientras se emborrachaban, hasta que apareció Josquin des Prez, el primer compositor en darle importancia prioritaria al mensaje que tenía la letra de una canción. Además, su música, con la recién inventada imprenta, está entre las primeras que fueron editadas, con lo que logró tener un alcance y una difusión que hasta el momento era impensable. Y así se inaugura lo que podríamos llamar el primer gran movimiento popular de cantautores. Y entre los más famosos tenemos, por supuesto, a la superestrella de la canción del año 1600, John Dowland. Y del Renacimiento pasamos al Barroco. Durante este periodo, en Italia, específicamente en Florencia, un grupo de artistas e intelectuales querían crear una gran obra donde se contara una historia, pero a través de canciones. Eso sí, con trajes, con escenografía y con todo. Y así fue como inventaron la ópera. Ellos lo intentaron un par de veces, pero en realidad no les salió tan bien. Sin embargo, más adelante apareció Monteverdi, un compositor que tenía años experimentando con el drama y la letra en sus canciones. Y fue él quien logró por primera vez de forma exitosa narrar toda una historia a través de canciones. Además, en el barroco también está uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, un multiinstrumentista virtuoso que tuvo 20 hijos y escribió 1128 obras musicales. Estoy hablando nada más y nada menos que de Johann Sebastian Bach. Y tras la muerte de Bach comienza el período clásico.
En este periodo nace el formato de la orquesta sinfónica tal y como lo conocemos hoy día, con su sección de cuerdas y con sus grandes tímpanis. Para la música de esta época es muy importante la forma y la estructura, porque este es un periodo muy racional. El antiguo clavecín es sustituido por el piano. Aparece un niño prodigio virtuoso en este instrumento, virtuoso también en el violín y en la composición, Wolfgang Amadeus Mozart. El clásico fue un periodo donde predominaba la razón y se buscaba la belleza a través del orden. Pero luego esto tuvo un giro y empezaron a considerar que había realidades que solo podían captar a través de la emoción, el sentimiento y la intuición. Así nace el romanticismo. Entonces aquí vamos a estirar las formas que se establecieron en el periodo clásico. Se nos expande el concepto del buen gusto y la música ahora se dedica a expresar las emociones. Sí, Beethoven fue un romántico y también lo fue Chopin. Y por supuesto, el primer compositor ruso en lograr gran fama internacional, Tchaikovsky. Así finalmente llegamos al mundo moderno, donde se empieza a aceptar que la música no debe pretender alcanzar una verdad estática, definida para siempre por principios predeterminados, sino que por el contrario está destinada a vivir en cambio permanente y que de esto depende su progreso. Entonces, por un lado, se empieza a experimentar con cosas como la música de Schoenberg. Pero el oído popular, que es el mismo oído que escuchaba a Tchaikovsky, a Beethoven y a Mozart, ahora es conquistado por el blues. Luego el jazz, el rock and roll, el pop y la música electrónica. Y esto es, en dos platos, el cuento de lo que ha pasado con la música en los últimos 3000 años.